Amén. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, el tema que a mí me correspondió hablar es acerca del abandono, pero ¿de dónde viene el abandono, no? El abandono viene de esas heridas emocionales y como nosotros vemos aquí en esta imagen, me llamó mucho la atención porque una herida emocional es como cuando se empieza a abrir el corazón, ¿no? Y entonces aquí está una mujer con el corazón y se ve súper grande. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está herido sentimos que eso es todo lo que nos está pasando y que no existe nada más, sino que la herida es tan grande que me cubre todo el corazón, que se sale del resto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de heridas emocionales, hay cuatro puntos que quiero tratar, que es el miedo al abandono, lo que se vive, una humillación, el miedo a volver a ser humillados, el miedo al rechazo y el miedo a confiar. Son las cuatro, hay muchas, pero son las cuatro que quiero trabajar hoy, que quiero tratar con ustedes. Y en las imágenes nosotros vemos diferentes situaciones, ¿no? Entonces, en el abandono, cuando se ve es cuando la persona se está yendo, como veíamos en el video ahorita también, que la olvidó, que la abandonó, digamos, la dueña de la muñeca, pero muchas veces nosotros nos sentimos como esa muñeca por diferentes personas, por diferentes situaciones. En la humillación, cuando se está viendo, se ha vivido una herida en la infancia, la humillación se ve tan grande que es como se ve la imagen de la niña que se ve tan pequeña. Cuando nosotras hemos sido humilladas, que hemos tenido que pasar una situación que nos generó a nosotros humillación, queremos como que taparnos la cabeza y que, mejor dicho, ni queremos levantar la mirada porque nos sentimos tan por debajeadas que no nos sentimos ni siquiera como dignas de levantar. El rechazo. Cuando el rechazo es que yo siento que cada cosa que yo intento hacer, no la puedo hacer, que siento que he sido rechazada en mi casa, he sido rechazada en mi trabajo, y lo que pasa es que esto es algo que viene acompañando. Y por último es el miedo a confiar. Cuando ya una persona ha tenido todos este tipo de heridas en la niñez, ¿cierto? Tiene un miedo a confiar, o sea, yo ya no voy a confiar en una persona porque esta persona me puede hacer daño, me puede abandonar, me puede humillar, me puede rechazar, entonces ya se genera un miedo a confiar. Las heridas de la infancia son aquellas lesiones afectivas que se producen en la niñez a causa o de varias vivencias objetivamente negativas, o bien percibidas como tales por el niño o la niña, cuya inmadurez emocional le impide interpretar correctamente lo que sucede alrededor. Entonces, lo que está pasando en la niñez es que muchas veces nosotros no entendemos ni podemos interpretar correctamente lo que pasa, sino, por ejemplo, en el caso de un el niño o la niña asume, me abandoné, me abandonaron, soy un estorbo, o sea, empieza a generarse una cantidad de inseguridades por su y propia inmadurez, no toma digamos, la reacción que debe de hacer. Cada cosa que hacen sus padres para ella es cada vez más conflictivo porque ella siempre lo está tomando, es como que eso me está generando un daño. Y el tema es que esa niña no se queda siendo niña toda la vida, crece y ya es una persona adulta y por eso es que vienen comportamientos en la adultez. El primer miedo es al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Y aquí quiero que hagamos un énfasis de qué significa la soledad. Muchas veces no nos gusta estar solos o no nos gusta estar, por ejemplo, solos en nuestra casa, no nos gusta estar solos, digamos, si es una persona que le gusta tener todo el tiempo, estar rodeado de personas. Pero ¿por qué viene esto? Porque algún día sintió el abandono y dice, esa sensación es horrible y yo necesito estar acompañado de algo o de alguien. Son situaciones donde solo vive la angustia y el temor continuado, algo que genera una elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Entonces, aquí va el punto, es que como sufre un abandono, entonces genera una dependencia emocional de otras personas. Le genera una dependencia de que aceptación hacia las otras personas. Entonces, si es en cuanto a una relación de pareja, entonces todo el tiempo tiene que estar con alguien, o si no, con, digamos, hay veces que se produce mucho en las amistades, que se genera una dependencia de los amigos que no puedo estar sin ellos, pero ¿por qué? Porque se vivió un abandono. Y lo peor que uno puede hacer como adulto es negarse que no, yo no fui abandonada, mis papás no me dejaron. No, hay que aprender a aceptar, ok, viví eso.
¿cierto? Viví eso, pude haber sido abandonada por los padres, en el caso de los adultos grandes por sus hijos, abuelos, amigos, iglesia, ministerio, o sea, son tantas áreas en las cuales hemos podido vivir el abandono y es algo que llega a nuestro corazón. Y aquí está la pregunta, ¿no? Entonces, esta mujer está metida dentro de una caja. ¿Qué significa eso? O sea, sentimos que no hay salida y que si yo estoy sola, voy a estar como si fuera en una jaula, en una caja y no quiero estar así. Eso es lo que siente una persona que ha sido abandonada. Cada vez que está sola, para ellos es como si fuera o una cárcel o algo en lo cual están como oprimiendo porque no ha podido tener libertad en eso. Las personas que han sufrido estas heridas emocionales del abandono en la infancia tendrán que trabajar en su miedo a la soledad, su temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. Aquí es algo que se está viendo ahorita en todas las edades y es el miedo a ser rechazado. Entonces, está como, ¿cómo soy yo aceptada? Hacen de todo para ser aceptadas y muchas veces se sobrecargan de actividades porque nos da lo que hablamos ahorita en la comunicación asertiva, ¿cierto? No podemos decir que no, porque si yo digo que no, de pronto voy a ser rechazada. Si yo digo que no, entonces de pronto ya me van a alejar. Pero es porque estoy teniendo ese miedo a tener esos tiempos solos, porque creo que si una persona no, puedo tener dos opciones. Llamo a alguien, no me contesta, esa persona está, lo primer pensamiento puede decir, esa persona está brava conmigo, ¿qué le hice yo? ¿Cierto? Porque siempre voy a estar en una codependencia. O simplemente puedo pensar, la persona está ocupada, después hablamos. Son los dos pensamientos que yo puedo tener. Depende de mi vivencia, así mismo yo lo voy a hacer. Y la palabra de Dios es muy linda porque no solamente nos vamos a quedar en un diagnóstico. O sea, Dios no solamente dice, ok, usted sufrió eso, quédese ahí, sino que Dios da y ofrece la solución. El Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dice, está cerca de los quebrantados de corazón. Cuando yo reconozco que eso me quebrantó, es muy importante nosotras reconocer que eso me quebrantó, algo en mi niñez, algo con una amistad, un cambio de ciudad. Tengo que reconocer eso, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es, nos caímos, estamos siendo heridas, tenemos una herida súper grande y me paro, me limpio, aquí no pasó nada, pero eso sigue quedándose en el corazón guardado. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Pone el papá y la mamá, que son los casos en los que decimos, pero ¿cómo es posible? En ocasiones nosotros hemos vivido abandono de nuestros padres intencional o no intencionalmente. Muchas veces los padres estuvieron con nosotros, pero fueron padres pasivos. Fueron esos padres que nosotros no nos sentimos ese respaldo, que no sentimos que me iba a estar al lado mío, que me iba a estar apoyando, sino que eran esos padres invisibles. Nosotros no lo querramos reconocer en ese momento, nos sentimos abandonados. Pasar una adolescencia no es lo mismo tener una mamá al lado que pasar una adolescencia solo. Ahí se vivió una etapa de abandono. Cuando nosotros vemos la herida causada por el abandono no es fácil de curar. Lo sabemos y asimismo serás consciente de que ha comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad desaparezcan y en aquellos empieza a fluir un diálogo interior positivo. Ha tenido este tipo de heridas y que tiene ese miedo al abandono, aprender a disfrutar los momentos de soledad. Y nosotros vemos en la historia, David, una persona que, bueno, fue rechazado, fue prácticamente medio abandonado, pero él se deleitaba en sus momentos de soledad, porque fue cuando empezó a escribir los salmos, ¿cierto? Él empezaba a ver que ese tiempo para él era ganancia. Entonces, los momentos de quietud con Dios, sintiendo su presencia y que nosotros no estamos solas. Pero hagamos la pregunta, ¿cuánto tiempo estás pasando a sola con Dios? Y me gusta mucho esa imagen que es como una mujer tranquila. Es una mujer que está tranquila, es una mujer que está relajada. Digamos, para las que nos gusta el café, es súper chévere uno sentarse a hacer un devocional, a leer la Biblia con esa calma. O sea, ella está ahí con un café en el cual no está como de afán, sino que ella está deleitándose en su momento de soledad con Dios, que es cuando podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, es algo que debemos de reconocer, así como ahorita veíamos qué tipo de comunicación tenemos para poder trabajar y mejorar, es
¿Estoy teniendo el miedo al abandono? Y si lo estoy teniendo, ¿qué debo hacer? Debo empezar a trabajar en el tema de la soledad. El miedo al rechazo. Cuando nosotros vemos, el rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas, pues implica el rechazo de nuestro interior. Con interior nos referimos a nuestras vivencias o nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Y aquí vemos muchas cosas. Cuando una niña es rechazada, puede tener muchos conflictos y muchos miedos. ¿Por qué? Rechazada por ser mujer, rechazada por ser la menor o ser la mayor, o rechazada porque tiene la forma de su cuerpo como no dice la sociedad. Siempre se está viviendo mucho rechazo y por eso es tan importante nosotros cuando hablamos con nuestros hijos y nuestras hijas, hacerles ver que ellos, Dios los hizo con un diseño especial, de que si yo como padre en ocasiones rechazo, imagínense qué puedo esperar de afuera. Y el niño va a pensar eso, si en mi casa me rechazan, ¿cierto? ¿Qué puedo esperar de afuera? Y cuando un niño ha sido rechazado en su casa, entonces empieza a tener unos comportamientos en los cuales él quiere como sobrevivir a ese rechazo. La persona que padece de miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni comprensión y se aísla en su vacío interior. Es probable que si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas. ¿Qué significa cuando somos una persona huidiza? Que en ocasiones iniciamos una relación de amistad, pero nos da miedo como que decir, no, quiero profundizar en esta amistad, pero mejor no. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me hagan daño. Entonces, mejor yo a todo el mundo lo trato superficialmente para no volver a sentir esa herida. Por lo que debemos trabajar nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Y es tan tenaz que el rechazo genera pánico en una persona. Cuando una persona empieza a sentir que como lo están abatiendo, que lo están siguiendo, o sea, son tantas cosas, o que ya empieza a maquinar cosas en su mente en la cual dice, me miraron así, es por esto, o sea, ya empieza a, como si fuera a leer los pensamientos de las otras personas, pero es lo mismo que ha venido viviendo. Y la palabra de Dios dice en Isaías 41, dice, no tengas miedo. Y lo repite muchas veces en la Biblia, si ustedes leen, es, no tenga miedo, porque es una condición del ser humano tener miedo. Pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y nosotros vemos aquí varios verbos, ¿no? Entonces, el miedo, tener miedo, no tenga, siempre está repitiendo, no tenga, no tenga. ¿Es por qué? Porque es algo que para nosotros es muy fácil como adherir a nuestras vidas, el miedo. Y cuando dice, no temas, pues yo soy tu Dios. La pregunta es, ¿quién es tu Dios? ¿Tú estás creyendo que el Señor es tu Dios? Porque cuando yo ya sé quién es mi Dios, eso me empieza a dar como un aliento de decir, yo sé que puedo. Dice, yo te doy fuerzas. ¿Para qué? Para poder salir adelante. Yo te ayudo. O sea, el Señor no se queda solamente que dio fuerza, sino que nos ayuda y nos sostiene. Es como cuando uno ve un bebé que empieza a caminar, ¿no? Entonces el bebé empieza a generar, a tener mayor fuerza en sus músculos, se empieza a poner de pie, ¿cierto? Empieza a iniciar su caminata y nosotros como padres les vamos ayudando hasta que lo pueden hacer solo. Y el Señor hace exactamente lo mismo con nosotros, nos va fortaleciendo, nos ayuda, nos sostiene para que nosotros podamos ser victoriosos. La pregunta que quiero que cada uno de ustedes se haga, y esto se lo preguntan y se lo responden ustedes mismas, porque como hablábamos ahorita con la comunicación, es para nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los miedos internos que nos afectan? ¿A qué le tengo miedo yo? Le tengo miedo a ser rechazada, le tengo miedo a ser abandonada, tengo miedo que yo no encaje en este grupo. ¿Qué miedo he dejado avanzar que se ha convertido en fortaleza? Entonces, ¿qué he dejado avanzar en mi vida en la cual yo estoy pensando todo el tiempo? No voy a poder hacer esto, esto me va a ganar, porque cuando empiezo a generar ese tipo de pensamientos, hago conexiones en mi cerebro que todo el tiempo están repitiendo eso. Y algo que era pequeño se vuelve grande. Si es tu caso, ocúpate de tu lugar. ¿Estás viviendo tu vida o la vida de otras personas? ¿Están teniendo sueños? ¿Cierto? Arriésgate, ponte metas, proyecciones en cada área de tu vida, toma decisiones por ti mismo. En la vida de cada persona, alguien debe tomar las decisiones. ¿Estás tomando las decisiones tú o las toman por ti? Y eso es algo que nos decimos como que, ¿cómo es posible? Si nosotros no tenemos organizada una agenda, alguien nos la va a organizar. Si tú no te pones una meta en la semana o por lo menos iniciando un día,
Mañana voy a ser, por ejemplo, la que quiere iniciar a hacer deporte, la que quiere empezar a cocinar saludable, a comer, la que quiere organizar algo en su trabajo, en su casa, y se pone esa meta. Lo voy a hacer mañana. Pero la llaman a primera hora una amiga, vamos para aquí, vamos para allá. No tomó una decisión, una persona la tomó por ella y le organizó el plan. Pero, y después viene en la noche, ay, no hice nada, y se va aplazando y eso genera como un desasosiego porque dice, no he podido avanzar y se siente fracasada la persona. Cuando decimos vive tu vida, no importa la edad en la que estemos. Aquí puse varias figuras, chicas jóvenes, personas mayores. Muchas veces nosotros no vivimos, si queremos hacer algo, no lo hacemos porque estamos pensando que da pena, que qué van a pensar las otras personas, digamos si quiere hacer un arte, si quiere compartir. Y muchas veces nosotros vivimos es lo que las otras personas quieren que nosotros vivamos. Pero cuando yo hago eso, estoy sintiendo todo el tiempo, o sea, no me estoy proyectando, no estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces, es aprender a vivir nuestra propia vida. Josué 1:9 dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Mire la palabra firmeza. Nosotros tenemos que tener firmeza en nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Porque si yo no soy firme, la Biblia dice que voy a ser como la ola del mar, ¿no? Voy de un lado para el otro y eso no me ayuda a avanzar. No tengas miedo ni te desanimes. Y mire que es tan lindo porque uno cuando ve la palabra de Dios, nos conoce tanto, Señor, al fin y al cabo Dios nos hizo, sabe que nos va a dar miedo y que nos desanimamos. Y yo sé que todas han empezado algún proyecto que, mejor dicho, vamos a arrancar y es el primer día o la primera semana, arrancamos súper animadas, ¿cierto? Pero a medida que empieza a generarse obstáculos, nos empezamos a desanimar y empezamos a ver que lo que nosotros tanto soñamos que iba a ser fácil, se empiezan a presentar obstáculos y me voy desanimando. Pero ahí es cuando el Señor por eso dice, no tenga miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Cada proyecto que nosotras hacemos, cada cosa que nosotros nos vamos a proyectar como un objetivo, pongamos siempre a Dios ahí en la ecuación. Porque si yo estoy con Dios, Dios me va a animar, Dios me va a quitar ese miedo, Dios me va a dar las fuerzas y la palabra de Dios dice que Él estará conmigo a donde quiera que yo vaya. O sea, no solamente es que, ¿qué significa? En todas las áreas. Muchas veces nosotros creemos que solamente Dios es, voy a orar y leer la Biblia, pero no lo involucro en mis relaciones interpersonales, en cosas de la casa, sino que lo quiero tener. No, el Señor dice que Él va a estar con nosotros a donde quiera que nosotros estemos, Él va a estar con nosotros. El otro miedo, el tercero, es el miedo a la humillación. Esta herida se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban o nos critican. Jesús fue desaprobado por su pueblo y fue criticado. Podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles que son torpes, malos o unos pesados, así como aireando sus problemas ante los demás. Esto destruye el autoestima infantil. Y aquí vemos la mujer que está en esta figura, ella se siente señalada y es muy tenaz porque en la humillación siempre nos da tanta vergüenza que nos tapamos la cara. No somos capaces de tener la mirada en alto. ¿Por qué? Porque sentimos que definitivamente fallamos y es muy tenaz porque nunca vamos a ser aprobados por todo el mundo. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, que hizo todo perfecto, que no pecó y fue desaprobado, fue humillado, si tengo esa herida, ¿qué es lo que voy a hacer? El Salmo 25:2 dice, mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Y la imagen que puse acá, que una mujer que está como rompiendo las cadenas, y yo lo veía y le oraba a Dios y veía que muchas mujeres en ocasiones se sienten oprimidas, ¿cierto? Se sienten que están atadas a una cadena del pasado, a un pecado, a una mala actitud, a cualquier cosa que el enemigo ha querido tenerlas ahí. ¿Qué pasa cuando una persona está atada? No puede ser libre. Es una persona que no se puede mover, es una persona que no puede avanzar, es una persona que no se puede proyectar a donde quiere porque siempre va a estar limitada. Pero por eso dice la Biblia, en ti confío, no permitas que sea yo humillado. Muchas veces nosotros sentimos que el mundo se nos vino encima,
pero tenemos que aprender a confiar en ese momento. Señor, no permitas que yo sea humillada. No dejes que mis enemigos se burlen de mí, porque sentimos tan a la par que son los enemigos que se están burlando de nosotros. Pero enemigo no solamente es una persona, enemigo es todo lo que el diablo quiere poner en nosotros. El desánimo, la desesperanza, la inseguridad, que una mujer no se sienta digna, que una mujer no se sienta amada, que una mujer se sienta menospreciada. Esto es un enemigo que se está burlando de ella. Y por eso dice, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzada. Y hay muchas mujeres que se han sentido humilladas, que han sentido cómo el enemigo se burla de ellas. Pero es el momento de decir, Señor, yo pongo la esperanza en ti y yo no voy a ser avergonzada. Yo no voy a estar más en esa actitud de que simplemente tengo que agachar la cabeza porque todos me están señalando. Tenemos que aprender a mirar hacia arriba con la frente en alto. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire que es algo muy bonito porque Jesucristo vino no para hacer lo que él pensaba que era bueno, sino lo que el Padre le dijo. Haber sufrido este tipo de experiencias requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y prioridades. Y es muy importante nosotros tener claro cuáles son mis necesidades, cuáles son mis prioridades. Mis necesidades y mis prioridades no son las mismas de mi cónyuge, no son las mismas de mis hijos, no son las mismas de alguien, de un amigo, de un líder, son mis necesidades, son mis prioridades que son únicas. Y vemos que Jesús, pudiendo hacer muchas cosas, él vino a hacer la voluntad del Padre que le envió. Pudo haberse quedado más, a mí me llama mucho la atención que fueron 3 años que hizo los milagros que tenía que hacer, hizo el ministerio que tenía que hacer en 3 años, pudo haberse quedado 50, 100, no, en 3 años, o sea, él tenía un tiempo límite. Y nosotros tenemos que ver que en ocasiones desperdiciamos ese tiempo. Tenemos cosas por hacer, Dios nos pone sentires en nuestro corazón, cosas para hacer nosotros para desarrollar el propósito, pero lo postergamos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tener ese tiempo de libertad, porque seguimos todavía como atadas a algo que el enemigo quiere que nosotros estemos ahí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este es el versículo lema Mujeres con Proyección y es que el Señor va a cumplir su propósito en mí. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tienes un propósito con Dios? Y si no lo tienes, es bueno que empieces a orar. Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Yo quiero conocer ese propósito, yo quiero saber. Aquí hay muchas mujeres que Dios va a usar de una forma sobrenatural, pero en ocasiones no nos dejamos usar porque pensamos que tenemos que estar súper preparadas, haber hecho. No, Dios nos usa desde donde estamos nosotros. Y la otra parte del versículo dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios no ha desamparado la obra. Dios ha estado con nosotras todo el tiempo. Si nosotros miramos atrás, si sufrimos todas esas heridas de la niñez, Dios está haciendo una obra en la vida de cada una de nosotras y Él no va a desamparar esa obra. No podemos decir es que ya este problema es tan grande que ya no hay solución. No, Dios está trabajando cuando nosotros dejamos que Él trabaje en nuestras vidas. Una vida con propósito. Y aquí puse varias imágenes y me gusta mucho la que está como si fuera una brújula que quise como ponerla para que cada una se identifique. Mi brújula está apuntando al propósito o simplemente yo estoy andando y avanzando, ¿cierto? Sin saber para dónde voy. Tenemos clara la brújula de nuestra vida, ¿cierto? Sabemos para dónde vamos. La otra imagen que es como cuando uno arma un rompecabezas, que es una ficha exacta. Las fichas del rompecabezas tienen que quedar exactas donde debe estar. Qué bueno que la donde dice el propósito de Norma, el propósito de las que estamos acá, llegue en el momento que es y en el hueco donde hace falta, porque Dios va a descubrir en cada una de nosotros ese propósito en el cual Él quiere que nosotras nos desarrollemos. Cuando yo le estoy apuntando al propósito por el cual Dios me creó, ese es mi norte, es el que Dios me creó, porque yo puedo tener la brújula.
pero la brújula de mi propósito va hacia un lado y la de mi cónyuge va para otro lado, la de una amiga va para otro lado. O sea, los propósitos son tan únicos que Dios tiene para cada una de nosotras algo diferente. Y la última es el miedo a confiar. E incluso se llama pistantrofobia. Es el miedo de volver a confiar en las personas debido a experiencias negativas del pasado. O sea, ya la psicología y la ciencia ya tiene un nombre para esto porque ya son cosas que son extremas. Y es el miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por algún adulto, cuando se ha sentido que definitivamente esa persona me engañó, esa persona, yo confiaba en esa persona, se supone que esa persona iba a estar velando por mi bienestar y esa persona me traicionó, porque lo que se recibe es traición. El niño de una vez siente, el niño que ya se convierte, me traicionaron. Ella debió haber hecho eso y no lo hizo. Las dimensiones como incumplir promesas, no proteger, mentir o no estar cuando más se necesita a un padre o una madre origina heridas profundas. En muchos casos, esa sensación de vacío y desesperanza se transforma en otras dimensiones: desconfianza, frustración, rabia, envidia hacia lo que los otros tienen y una baja autoestima. Y la imagen de esta mujer que está ahí como con ese caneca a la basura en su cabeza, es cuando se siente, y es una mujer que si ve la imagen está bonita, está arreglada, pero en su mente está embotada. Está como que, o sea, ¿para dónde voy? No tengo esperanzas. Y eso pasa muchas veces en la vida de muchas personas. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo atado y reatado. Si has padecido estos problemas en la infancia, es probable que sientas la necesidad de ejercer cierto control sobre los demás, lo que frecuentemente se justifica con un carácter fuerte. Hay muchas formas de justificar el carácter, ¿cierto? El mal carácter. Soy fuerte, es que me gusta todo súper organizado, es que no, es porque tenemos eso en el cual decimos yo no puedo volver a confiar. ¿Por qué una persona que ha sufrido esto se vuelve controladora? Porque dice a mí no me vuelven a hacer daño. O sea, se supone que la persona que debería estar cuidando, no sé qué, no hizo su tarea bien, entonces a mí no me vuelve a pasar eso. Pero lo que pasa es que eso no es bueno, porque eso no ayuda. ¿Qué pasa con una persona que es controladora? Es una persona que quiere hacer muchas cosas. Entonces vemos las dos imágenes. Está la mujer que está encima, está manejando el uno, está manejando el otro, y en la otra de todo el mundo, porque cuando una persona ha tenido eso, se siente indispensable que todos tienen que estar como dependiendo de ella porque ella es la que va a solucionar todo. Pero sabemos perfectamente que eso genera una sobrecarga. Entonces, la persona que ha estado controlando muchas situaciones es una persona que termina sintiéndose cansada, sintiéndose que ya dice no puedo más, es que nadie me ayuda, entonces empieza a quejarse de la situación que está viviendo. Sanar las heridas emocionales de la traición requiere trabajar la paciencia, la tolerancia y el saber vivir. Proverbios 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra gran insensatez. Y está esta mujer viendo ese reloj como cuando uno dice, ay, ¿por qué no avanza rápido? Y muchas veces somos así, como que no tenemos la paciencia, pero tenemos que aprender a trabajar en eso. Es algo en lo cual tenemos que reconocer. Cuando uno va al médico y le hacen los exámenes de su chequeo, ¿no? Que tiene colesterol, que tiene el azúcar, le dan a usted un diagnóstico. Con usted saber el diagnóstico no se va a alentar. Usted tiene que tomar medidas, o si tiene que tomar medicamentos, tiene que hacer dieta, tiene que hacer deporte. Y es bueno que nosotros nos examinemos y digamos, bueno, ¿cuál de estas tengo? ¿Cuál de estas he vivido? ¿Y qué tengo que empezar a hacer? También debe aprender a delegar responsabilidades. Y puse esta imagen de una mujer, todos trabajando, ayudando en su casa, y pasa mucho a las mujeres, ¿no? Entonces, es que si yo los pongo a hacer, no lo van a hacer bien, o sea, nos cuesta trabajo delegar porque creemos que las otras personas no lo van a hacer igual de bien. Pero cuando yo ya estoy trabajando en esto, tengo que aprender a decir, así, así lo hagan mal, van a empezar a aprender, porque es algo que no solamente es por el bienestar de ellos, es por mi propio bienestar. Tengo que empezar a delegar. Empiezo a delegar, empiezo a generar responsabilidades en otras personas. Y eso hace que de común en el hogar sea diferente. No es lo mismo porque cuando uno escucha muchas veces que dicen, no, lo que pasa es que no puedo hacer porque mi mamá, yo no lo hago como lo hace mi mamá.
pero resulta que es que la mamá está sobrecargada, está sobregirada. ¿Por qué? Porque quiere hacerlo todo, porque es que nadie lo va a hacer como yo lo hago. Pero ¿qué requiere eso? Como vimos en la anterior, paciencia. Porque cuando yo estoy delegando, tengo que saber que la persona a la que le estoy delegando no lo va a hacer como lo estoy haciendo yo, no lo va a hacer, puede que lo haga al principio, no lo haga tan bien, pero puede que después lo haga muchísimo mejor de lo que yo lo estaba haciendo. Entonces, con esto quiero terminar lo que dice el Señor en su palabra. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Mire lo que dice acá, pon tu esperanza en el Señor. No pongamos la esperanza en nosotros, no pongamos la esperanza en que vamos a hacer esto por nuestros logros, sino Dios es el único que nos va a ayudar. Y me llamó mucho la atención esta imagen, si ustedes se fijan ahí, es una Biblia que nace y tiene su propio árbol, tiene todo. Si nosotros buscáramos en la palabra de Dios, veríamos todos estos frutos en los cuales Dios quiere que nosotros estemos viviendo. Dios no quiere que nosotros estemos en un desierto, sino que estemos, como dice el Salmo 23, en delicados pastos me hará descansar. Eso es lo que Dios quiere para la vida de nosotros, pero depende que nosotros seamos sinceras con el Señor y decir, Señor, esto me dolió, tengo esta herida, ayúdame a trabajar en esto y ser intencional, como dice nuestra pastora. Entonces, ese es el mensaje que tenía para compartirles. Y Bertica, ¿puede poner la canción? Sí, deja de compartir, por favor. Ok. Y ahorita vamos a escuchar una canción que me ha encantado desde que la escuché en la iglesia, porque es algo que a nosotros nos ha costado de pronto mucho, ¿no? Entonces, aprender a ver a Dios como ese Dios que ha estado ahí, ese Dios que lo queremos conocer en diferentes facetas de nuestra vida, lo queremos conocer también de una forma, para mí yo siento que sea como más clara, en la cual podamos ver. Entonces, ahorita vamos a escuchar la letra y que cada uno de ustedes se puede identificar, Señor, en qué área yo necesito tu bondad. Oh Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. Tu fidelidad sigue, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Me rendiré, me rendiré, me rendiré todo mi todo mi yo cantaré, me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, bendito Rey, porque como dice tu palabra, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú no desamparas la obra de tus manos, bendito Rey. Padre, yo te pido en esta noche, Señor, si alguna mujer acá, Señor, ha sentido ese miedo al abandono, ese miedo a volver a estar por esa etapa de humillación, Señor, a ser rechazada, Padre, que tiene ese miedo a confiar, Padre. Nosotros hoy venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Padre amado, que tú muestres y reveles a nuestros corazones, Señor, si hay algo que el enemigo ha querido tener escondido, Señor, que ha querido tener camuflado, decir no piense más en eso, hoy lo llevamos delante de tu altar, Señor, delante de tu presencia, Señor, y como decía la canción ahorita, Señor, tu fidelidad sigue persiguiéndome, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nosotras te podamos conocer como ese Padre, Señor, ese Padre eterno, Señor. Si algunas, Padre amado, no han conocido a su Padre o han tenido un mal concepto de Padre, Señor, yo te pido que tú te le reveles a la vida de cada una de estas mujeres, Señor, como ese Padre amoroso que eres tú, Señor, como ese amigo fiel que en ningún momento va a fallar, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú eres ese Dios, bendito Rey, que tú estás al lado de nosotros, Señor. Padre, que tú no nos has desamparado, Señor, que tú nunca desamparas la obra de tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que estas heridas que han estado en el corazón de estas mujeres, Señor, como vimos en la primera imagen, Señor, tú, Señor, vas a sanar esas heridas, Padre amado. Tú vas a enviar los recursos, vas a enviar las personas, Señor. Tu Espíritu Santo se va a mover con libertad, Señor, para que ellas puedan empezar a dar esos pasos de fe, Señor. Que cada una de ellas, Señor, pueda empezar a reconocer en qué, Señor, cuál es ese miedo que han tenido, Señor, por una herida de su infancia, Padre amado, porque tú no eres un Dios que solamente das un diagnóstico, Señor, sino que tú das juntamente la salida, Padre. Te damos gracias, bendito Rey, porque nosotros sabemos que tú estás escuchando nuestras oraciones y bendecimos a cada mujer, Señor, que está conectada, Padre amado. Que esta noche, Señor, tú hables en sus sueños, Señor, que cuando se acuesten puedan descansar, que sus cuerpos, Señor, sean renovados, Padre. Sana, Padre amado, cada cuerpo, Señor, que tiene alguna enfermedad, tanto física como emocional. Sánala en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y te damos gracias, Padre, porque nosotros creemos, Padre, que tú eres un Dios vivo, Señor, que tú eres nuestro Padre y eres ese amigo fiel, Padre, que nunca nos vas a abandonar, Padre. En el nombre de Jesús, amén.